Saludos. Hoy les hablaré sobre educación superior, diversidad cultural e interculturalidad en América Latina. A manera de introducción, podemos decir que la tercera Conferencia Regional de Educación Superior, CRES 2018, se celebró en Córdoba, Argentina, en el centenario de la Reforma Universitaria de 1918 que lleva su propio nombre. Este evento buscó concertar una declaración y un plan de acción para que la educación superior sea un compromiso con sociedades más justas e igualitarias, ratificándola como un bien público y un derecho humano y social. Definición del eje número 2, que es el que me correspondió justamente aportarles a ustedes a través de esta pequeña presentación. Coordinado por Daniel Mato, se titula Educación Superior, Diversidad Cultural e Interculturalidad en América Latina. No debe entenderse meramente como una política de inclusión de individuos, sino como una transformación de las instituciones para que sean pertinentes con la diversidad cultural. Y eso es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que en nuestra región aproximadamente el 30% de su población es afrodescendiente o indígena. Es decir, América Latina y el Caribe tiene un 30%, por lo tanto no se pudiera hablar de ellos como minoría. Metas principales de este eje número 2. Entre estas metas podemos tener ahorita presente tres. Primero es promover la interculturalidad en condiciones equitativas y de respeto mutuo. Dos, incorporar el diálogo de saberes y reconocer diversos modos de aprendizaje y valores como elementos centrales de las políticas públicas de los estados y en este caso también de las universidades. Tres, asegurar la aplicación efectiva de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en los sistemas educativos. En donde hay mayor cantidad de presencia de afrodescendientes, por supuesto, podemos conseguir en algunas islas del Caribe y también en Colombia. El caso más cercano a nosotros a esta realidad geográfica que tenemos, la población afrodescendiente colombiana es mayoritaria, es evidente, y ellos se sienten muy orgullosos justamente de esa descendencia afrolatina, afrodescendiente que muchos de ellos tienen. Retos, oportunidades para su consecución. ¿Cuál consecución? La del eje número 2. Bueno, tenemos entre los retos y obstáculos cuatro características o cuatro aspectos importantes. Una, la deuda histórica. Existe un déficit alarmante en la aplicación de los derechos ya reconocidos en constituciones nacionales y tratados internacionales. Si bien Venezuela en el año 1999 dice que somos un país multicultural y plurilingüe, y que reconoce los dialectos o los lenguajes indígenas como también parte de nuestro, pues en la práctica muchas personas no hablan los dialectos o los idiomas indígenas. Racismo estructural, persisten visiones monoculturales y de forma de racismo epistémico que despreciaron o niegan los conocimientos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Indudablemente, ellos tienen un vasto conocimiento ancestral que debe ser tomado en cuenta y debe también estudiarse y aprenderse de lo que ellos hacen. Rigidez institucional, los mecanismos de evaluación, acreditación y financiamiento suelen ser rígidos y no valoran las innovaciones educativas interculturales. Sin embargo, aquí debemos destacar que la Universidad de los Andes, uno, tiene una modalidad de ingreso de indígena, de población indígena. Si bien para esa prueba el estudiante tiene que verdaderamente presentar de que viene de una tribu indígena y que debe también presentar una prueba en su idioma, que es una entrevista en su idioma, no es una prueba, una entrevista en su idioma, para optar ese cupo. También es cierto que si hay cupos en la Universidad de los Andes para esa modalidad, han estudiado estudiantes bajo esa modalidad y han egresado y han regresado a sus lugares de origen a justamente ejercer lo que aprendieron aquí en la Universidad de los Andes. Presupuesto, esto es justamente lo que ellos dicen. La mayoría de estos estudiantes que ingresan a la Universidad de los Andes por esta modalidad generalmente terminan desertando, la mayoría, y no concretando sus estudios académicos porque no tienen cómo mantenerse aquí. Es muy difícil para ellos ya que sus padres y sus familias generalmente
no tienen la capacidad económica para mantenerlos aquí. Sin embargo, otros hacen grandes sacrificios, como trabajar y estudiar, y pueden concretarlo. Oportunidades. Innovación académica. La interculturalidad permite integrar diversos modos de producción de conocimiento y articular una investigación con aprendizaje situado en la resolución de los problemas comunitarios. Calidad democrática. Estas experiencias contribuyen a hacer las sociedades más equitativas y respetuosas de las diferencias. Redes de colaboración. El fortalecimiento de redes como RU-ICA y OLRED ESIAL permite el intercambio de buenas prácticas y el aprendizaje mutuo entre instituciones. Papel de la educación superior en la consecución del eje. Bueno, dentro de este papel podemos encontrar primeramente la obligación jurídica y ética de las instituciones de educación superior, que tienen la responsabilidad entonces de educar contra el racismo en todas sus formas de discriminación e intolerancia, tanto hacia adentro de sus estructuras como hacia afuera de la sociedad. Disculpen. Transformación curricular. Las universidades deben incorporar los conocimientos, saberes, valores, sistemas lingüísticos de los pueblos originarios y afrodescendientes en sus programas, contando con su participación activa. En este caso es muy difícil que las universidades lo incorporen. De hecho, aquí en la Universidad de los Andes, específicamente en la Facultad de Humanidades y Educación, existía el CIET, el Centro de Investigaciones Etnológicas, donde había una lingüista, la doctora Rojas, que ahora actualmente vive en México por la situación país, después que se jubiló, y ella fue una de las últimas grandes lingüistas en lenguas originarias venezolanas, y ella justamente era la que hacía entrevista a estos estudiantes. Después de ahí, el CIET sigue trabajando, pero con mucha dificultad. Formación docente es fundamental para promover el aprendizaje de las lenguas originarias y formar docentes interculturales, bilingües, para todos los niveles del sistema educativo. El CIET fue una propuesta, como le dije, el Centro de Investigaciones Tecnológicas de la Facultad de Humanidades y Educación. Producción de estadísticas. Las instituciones de educación superior deben garantizar la incorporación de categorías de autoidentificación étnico-racial en sus registros para visibilizar las brechas y avances reales. Internacionalización. Se deben asegurar una internacionalización pertinente que garantice la participación equitativa de estudiantes y docentes de diversos pueblos. Esto estamos de acuerdo y de hecho lo estamos viendo a través de este doctorado. Reflexión crítica sobre el tema, ya casi para concluir. Más allá de la inclusión, una visión crítica revela que no basta con incluir individuos en instituciones que permanecen monótonas, incólumes, que no, monoculturales. Eso puede resultar en una inclusión excluyente donde los estudiantes enfrentan entonces racismo y currículos ajenos a sus realidades, pues son completamente distintos. Y ahí tenemos que poner el ojo. Descolonización epistémica, lo dije al principio, lo repito ahorita, el saber científico no es único, no es universal. El diálogo de saberes requiere reconocer que todos los conocimientos son particulares, incluyendo el de los afrodescendientes y el de los indígenas, y relativo a sus contextos de producción, dónde nacieron, dónde se están produciendo. El diálogo no ingenuo, y tiene que ver con lo que acabamos de leer. Es necesario entender que los saberes no hablan entre sí, no hablan los saberes, lo que dialogan son las personas, no los saberes, lo cual requiere primero superar el racismo y las asimetrías para entonces poder construir colaboraciones duraderas en el tiempo. Sobre soberanía epistémica, me gusta ese concepto. Los pueblos exigen entonces que la investigación no sea sobre ellos, sino con ellos, ¿ok? Rechazando entonces figuras académicas que excluyen las capacidades intelectuales de las propias comunidades que estamos abordando hoy, los afrodescendientes y los indígenas, en este caso indígenas venezolanos o indígenas americanos. En conclusión, la interculturalidad en la educación superior es una herramienta estratégica para la justicia social y la supervivencia de la diversidad frente a un sistema global que tiende a la homogenización y la pérdida de conocimientos tradicionales vitales para los desafíos ambientales actuales. Para mí ha sido un placer tratar de exponerle
esta realidad de lo que es la educación superior. Me gustó refrescarles un poquito que aquí en la Universidad de los Andes hemos tenido algunos avances con respecto a esto. Resumo rapidito, tenemos una prueba de ingreso de población indígena. De hecho, todas las carreras están obligadas a aportar mínimo 3 cupos por carrera para la población indígena. Tenemos el Centro de Investigaciones Etnológicas, que justamente está vinculado a fortalecer el vínculo, hacer investigaciones, estudiar la lengua, aprender sobre todas las culturas. Tenemos el Centro de Estudios de África y Asia, metiéndonos entonces en todo lo que es lo afroamericano, que justamente es un centro de investigaciones que va a pasar a ser instituto, donde se aborda generalmente temas sobre África y Asia. Y bueno, lo que le hablé, por cierto, hay videos ahorita, hace poco, que salieron de la Dirección de Extensión de la Universidad de los Andes, donde una familia cuya madre indígena tuvo 3 hijos estudiando en la Universidad de los Andes. Los 3 egresaron, se graduaron y regresaron a sus comunidades. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.